Marcelo Guagliardo, gracias por atendernos. Vanessa Millar y Santiago Montorfano los saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, al resto del equipo de la radio y obviamente a la audiencia. Un gusto estar con Bueno, ustedes. Marcelo, última negociación salarial a cargo de Aten. Debe tener su punto emotivo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Queda a Sí, cargo de la siempre esposa ahora. Bueno, ¿qué expectativas para la renegociación salarial de cara al 2026? Mirá, la expectativa está centrada básicamente en dos aspectos, ¿no? El primero de ellos, poder recuperar salario. Sí. Digamos, hemos tenido, más allá de que nosotros valoramos el acuerdo del año pasado, Ujú. en función de que en el contexto nacional, claramente la cláusula de actualización es un reaseguro a situaciones que siempre son imprevisibles en Argentina, ¿no? Con el tema de Sí. la inflación. Pero bueno, es una cláusula que nos ha dejado algunas cuestiones a mitad de camino por la diferencia que hay entre lo que es la medición que hace el INDEC y la medición de Neuquén, Ajá, ahí tiene, ¿no? digo, más allá de Y esos reajustes, ustedes van por digamos, por el sostenimiento de un índice trimestral que por lo menos empate la inflación, ¿no? exactamente, y nosotros entendemos que la fórmula que se ha venido utilizando nos ha puesto por debajo de la inflación. Ajá, ajá, bien. Entonces es un tema que tenemos que recuperar y ese es un tema que vamos a llevar a la mesa. Y el otro es darle continuidad, precisamente una cláusula que generada esa recuperación salarial nos permita, bueno, el ir acompañando la inflación que más allá de que hay expectativas vinculadas con Sí. una baja en la misma, bueno, esto la verdad, para que haya seguridad para los salarios, no hay otra fórmula que asegurarla con una actualización de ese estilo, ¿no? Bueno, Así pero ahora, que básicamente es eso, ¿no? ahora se viene la reforma laboral. Me imagino que este tema de los salarios es menor con respecto a la discusión que se viene en torno a la reforma laboral que se discute desde el gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo están observando este proceso que por momentos remite a la flexibilización de los 90? No sé si va a ser igual o no. Bueno, claramente, ¿no? Desde hace unos días se está hablando con mucha más fuerza de lo que se hizo, incluso de cómo se instaló a través de la aspiración que se tenía en la ley base y lo que sí quedó escrito Sí. en el decreto, más allá de que varios de las iniciativas que se generaron allí fueron revisadas judicialmente, ¿no? Ujú. Pero bueno, lo cierto es que este es un tema que hoy está en la agenda. Para nosotros, cualquier reforma que venga de la mano de este gobierno libertario no es más que un retroceso en términos de derechos laborales, Ujú. que va a repercutir en los salarios, obviamente, porque eso es generar condiciones a la baja en la posibilidad de negociación, cuando se habla digamos, de paritarias por empresas, si bien no es el caso de los estatales, ¿no? Sí. Pero en el ámbito privado, la negociación por empresa no garantiza que los trabajadores estén en más condiciones favorables para poder negociar, sino que los va a terminar debilitando. Ujú. Ni hablar del tema vinculado con el pago de indemnizaciones o la ampliación de la jornada laboral, ¿no? Que esto no es que, como yo escuchaba en la radio hace unos días atrás Sí. al ministro que está a cargo de esto y diciendo que es un disparate. La verdad que está escrito, ya hay un proyecto que se ha presentado que establece Sí, incluso la es posibilidad raro porque todos lo niegan, pero ya en La Nación salió el ¿viste? proyecto, ¿no? O Escrito y sea, todo. Sí. son negaciones que son ridículas porque digamos, ya está escrito. Entonces, Ujú. eh, o lo del cambio de jornadas por franco compensatorio y demás, obviamente eso, como se ha dicho, no es más que trasladarle, digamos, riqueza, o mejor dicho, recursos de los trabajadores a los empresarios. Así que Ujú. no, nosotros la verdad que tenemos que desde las organizaciones sindicales ver cómo frenamos esto porque va a ser un deterioro importante en la condición de trabajo futura. ¿Hay un problema de trabajo registrado en Argentina? Claro que sí, Claro, existe. eso iba a decir, si yo me pusiera en libertario diría, bueno, pero el 40% no tiene ningún derecho pues no están ni siquiera registrados y con esto, diría algún referente libertario, vamos a dinamizar el mercado de laburo para que los pongan en blanco. Claro, pero eso la verdad que no está demostrado que ayude a eso. Todo lo Ujú. contrario, cada vez que han habido estos procesos fue el deterioro
de la condición de trabajo, el deterioro del mercado interno, del consumo interno, del crecimiento incluso de la pequeña y mediana empresa. Claro. Acá el problema real es el problema de consumo, ¿no? Que al no tener, y las políticas de apertura de importaciones, bueno, todo eso afecta a las posibilidades de que las empresas contraten o las pymes tengan o contraten personas en condición digamos, regular. Así que el problema no es la normativa laboral, sino que un plan económico que no está pensado para el desarrollo, ni para la expansión de la economía, ni para el crecimiento, ¿no? Marcelo, que cada tanto se vuelve a hablar de la reforma laboral y hay un gran porcentaje, como dice Santiago, más allá de que muchos no tienen trabajo, que están en negro. El Estado incluso contrata o da pequeños aumentos en negro. Si vos tuvieras que pensar en algo que, en esa discusión de ver de qué forma se abordan cambios que tal vez son necesarios en lo legislativo en materia laboral, ¿cuál pensás que es ese cambio que sí podría ser posible y que de alguna forma sería positivo? Mirá, es lo que te decía recién, para nosotros no pasa por modificar el régimen laboral. No hay que actualizarlo, no requiere ninguna actualización este régimen tal y como está. Sí, podría haber alguna cuestión vinculada con digamos, cuestiones que hoy existen en el trabajo y que no están y que no tienen ninguna normativa, que es el trabajo que está relacionado con la tecnología, el trabajo remoto. Bueno, hay un montón de cuestiones que cuando se sancionaban las leyes laborales no existían. Ahora, no está pensado con, bueno, cómo mejoramos lo que tenemos. Claro. Y si, en definitiva, hay que mejorar lo que existe, que claramente, como yo reafirmo, que hay muchos trabajadores en negro. De hecho, cuando uno hace una revisión, se va a encontrar con que el trabajo registrado ha perdido terreno, con que gana el terreno el trabajo en negro. Entonces, ahora, el problema de eso, ¿por qué? Porque el que contrata no tiene las seguridades para poder garantizar el salario al que contrata, tenerlo como corresponde. No hay ninguna intervención del Estado para controlar eso. No hay un régimen impositivo que también afecta a que el pequeño y mediano empresario o la pequeña y mediana iniciativa privada pueda tener recursos que pueda destinar a fortalecer el mercado interno y el consumo con mejores salarios para sus trabajadores. No es solo el tema de la legislación laboral. Entonces, cuando se lo piensa así, lo único que está diciendo el Estado es: si nosotros nos corremos absolutamente, no vamos a controlar nada, no vamos a garantizar ningún derecho, no vamos a proteger a la parte más débil de la relación laboral. Vieron que en la legislación laboral siempre está el dubio pro operario, digamos, en caso de duda, la ley tiene que estar en favor del trabajador. ¿Y por qué es este concepto? Porque es la parte más débil de la relación, ¿no? O sea, el que está en mejor condición se sobreentiende o se presupone que es el empleador. Entonces, nos parece que es otra cosa. Hay un plan económico que no está pensado para generar mejores condiciones, tanto para el que tiene un emprendimiento y tiene una pequeña o mediana empresa, y obviamente menos para aquellos que tienen que poner su fuerza de trabajo, ¿no? Último, Marcelo, ¿me explicás la victoria de Milei o de los libertarios en la última elección en buena parte del país? ¿O qué lectura hacen desde, el que haces vos, no? Sí, no, es muy personal, ¿no? Sí. Primero creo que hay una sobrevaloración del mismo gobierno sobre su victoria. Ajá. Porque hay que entender que hubo un altísimo porcentaje de gente que se abstuvo de ir a votar. Sí. ¿No? Entonces, de un padrón de casi 35 millones de personas, en condiciones de hacerlo, obtuvo un porcentaje que anda en el orden del 25%, ¿no? Sí. Entonces, mi primera impresión es que hay un alto porcentaje de nuestra población que no fue a votar o que votó en contra, que está esperando otra cosa. No está de acuerdo, y es una responsabilidad que le cabe a la clase política de no poder llamar, captar, convocar a un número tan grande de población que no se sintió convocada a ir a emitir su opinión y elegir representantes.
Entonces este es un dato que el gobierno no puede no ver y subirse a un triunfo de estas características del modo que lo está haciendo, porque uno cuando ve las reformas que hay en el gabinete, digamos que se acaba de ir ministro, como es el más dialoguista, Francos. Sí. Obviamente no es santo de mi devoción, pero entiendo que era un tipo que por ahí con el que se hablaba. Claro. Bueno, esa se va y viene una persona que viene del perfil más duro dentro del gobierno. Me parece que el gobierno se puede equivocar y muy feo si sobreestima el resultado electoral. Y por el lado de la oposición creo que hay una enorme debilidad para poder salirnos del eslogan en términos de propuesta política, ¿no? De lo que no queremos, que no podemos decir los trabajos, no podemos decir las organizaciones sindicales, nosotros no queremos esto y esto, pero los partidos políticos tienen la obligación de empezar a plantear una agenda. Claro, que no sea solo el anti-Milei, sino que que vuelva a empatizar, ¿no? Exactamente, cómo convocamos a nuestro pueblo a digamos, a un camino distinto que no sea este que yo, digamos, te digo, creo que vamos a ir en una situación cada vez más compleja y donde el conflicto social va a empezar a estar mucho más presente, porque esa cantidad de gente que no fue a votar y los que votaron en contra no creo que acepten mansamente una definiciones o imposiciones en las reglas de juegos sociales que se están pretendiendo. Marcelo Guagliardo, como siempre, muy gentil, te mandamos un abrazo grande y gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo también.